megapascales. ¿Qué nos está diciendo esta tabla? Nos está diciendo lo siguiente, nos dice, ok, el valor de dureza de 51 Rowell C directamente sin hacer, ojo, sin hacer un ensayo de tensión, pues directamente nosotros lo podemos asociar que tiene un valor aproximado entre 264 kSI y 1820 megapascales. Esa, ojo, esa es la resistencia última, ¿sí? Ese es el esfuerzo último, no se les olvide, el esfuerzo último, que eso, digamos, es lo que hemos venido hablando en varias clases respecto a lo que nos pide el código. Listo. Entonces, para generar más relación con lo que hemos visto. Recuerden que nosotros en su momento hablamos de los elementos, la zona alfa sería la ferrita, ¿vale? Para que lo tengan allí presente. Listo, entonces hay ciertos elementos que expanden alfa y otros que expanden gamma. Entonces directamente nosotros podríamos decir, ok, que si unos expanden gamma y otros expanden alfa, pues directamente eso tiene una relación con el porcentaje de carbono. Entonces eso hace que nosotros, cuando aumentamos el porcentaje de carbono, pues directamente aumentamos la resistencia mecánica. Pero esa resistencia mecánica, ¿cierto? Ustedes lo saben y lo hemos conversado, hace que principalmente tenga tendencia a formar qué fase. El porcentaje de carbono alto, ¿qué fase tiende a formar? ¿Qué fase se tiende a formar con el porcentaje de carbono alto? Martencita. Martensita, efectivamente. O sea, la martensita, ojo. Y la martensita tiende a formarse principalmente cuando agregamos elementos gamma, perdón, alfa y principalmente carbono. Entonces, ojo, los elementos alfa más carbono tienden a formar martensita. Le cambiamos ese color para que sea más. Entonces, ojo, si yo, por ejemplo, agrego cromo, tungsteno, molibdeno, o los que están aquí con rojito, si yo normalmente los agrego y a esos les sumo el carbono, entonces vamos a generar carburos, ¿vale? Que son elementos que estabilizan principalmente la martensita. Entonces, vamos a pasar acá. Entonces, recordemos este diagrama, ¿vale? Ese es el diagrama de hierro-carbono, este que lo vimos por allá, que no, que ustedes decían, ah, esa clase no sirve para nada. Muchas veces hicieron como caras como que, ah, esta nunca nos va a servir para nada. Pues es lo más importante de toda su carrera. ¿Por qué? Porque en ese diagrama, a nosotros, cuando nosotros hacemos alivios térmicos, nosotros vamos a trabajar en una zona que está acá, en esta zona, ¿vale? Entonces, cuando nosotros hacemos ese tipo de alivios térmicos, lo que estamos haciendo es cambiando microestructura. Pero para poder entender cómo cambia esa microestructura, tenemos que poder comprender lo que llamamos las curvas TTT. Eso es lo que vamos a tratar de explicar el día de hoy. Entonces, me voy a pasar acá. No sé, digamos, aquí pues principalmente lo que les quería mostrar es que tenemos aleaciones ferrosas, ¿cierto? Es muy asociado a lo que vimos el trimestre pasado, por eso no me voy a quedar mucho tiempo allí. Pero recordemos que nosotros hablábamos de la clasificación de los materiales en función del porcentaje de carbono. Entonces, por ejemplo, tenemos aceros al carbono, ¿cierto? De bajo carbono, medio carbono, alto carbono. Y ojo acá, algo muy importante en este tipo de diagrama, es que, por ejemplo, nos dice, los aceros bajo carbono principalmente están gobernados por la ferrita. Los aceros de medio carbono gobiernan principalmente la ferrita y la perlita. Y los alto carbono principalmente están gobernándose por la estructura perlítica. Eso, ojo, esto que está acá, perrita, perrita, perlita, perlita como tal, principalmente es en un estado que llamamos normalizado. Eso no se les olvide. Decimos que tenemos esta microestructura,
pero en estado normalizado, para que lo tengan allí en cuenta. ¿Listo? Ahora, ¿qué sucede si nosotros, pues, cambiamos la composición química y hacemos que existan aceros de baja aleación? Entonces, ellos también pueden tener estructuras que principalmente dependen de la perlita, entre otras cosas, como nosotros estamos viendo en ese diagrama. Nos dice, ok, acá nos dice que directamente, ¿vale? Acá podemos tener estructuras ferrítico-perlíticas, estructuras perlíticas, estructuras vainíticas, ¿vale? Y en algunas ocasiones, dependiendo de su composición química y la velocidad de enfriamiento, podemos dar paso a aparición martensítica. Entonces, ojo acá. Entonces, veamos lo siguiente. Entonces, nosotros decimos, para recordar un poquito, nosotros dijimos, ok, la microestructura es un arreglo espacial de los átomos. Entonces, por ejemplo, yo tengo una estructura BCC. Entonces, mis átomos de hierro están organizados de esta manera, ¿vale? Sí, que todos forman, la materia pues está formándose por átomos. Pero si yo obviamente agrupo muchos átomos en este ordenamiento, lo que va a hacer es que va a tener un material con estructura BCC. Si yo tengo, por ejemplo, una estructura FCC, entonces los átomos están agrupados de esta manera. Fíjense que se ven como más compactos, ¿vale? O sea, se ven como muchos más átomos por el ordenamiento que tiene. Y tenemos una estructura también tipo BCC, que es la ferrita. Recordemos que ese comportamiento, que el material tenga a una temperatura, por ejemplo, entre 200 y 600 grados, tenga una estructura BCC, y luego pase a FCC, y luego vuelva y pase a FCC, eso lo llamábamos como, ¿no ¿sí se acuerdan? Se llama alotropía. Entonces uno dice, el material es alotrópico. Significa que puede cambiar su ordenamiento molecular o atómico, perdón, principalmente por efecto de la temperatura. Y eso es lo que nosotros manipulamos en tratamientos térmicos y eso es lo que a nosotros nos sirve para poder entender, por ejemplo, en un código cuando nosotros hacemos postcalentamiento o no hacemos postcalentamiento. Eso depende directamente de la composición química. Porque fíjense que cuando nosotros empezamos a llenar algunos, digamos, el formatico ese que vimos allí, decía PWHT, Post Welding Heat Treating. Entonces, de esa manera, nosotros, a partir de la composición química y de lo que llamamos interpretación de curvas CTT, podemos identificar si es necesario o no realizar ese tipo de tratamiento térmico. Entonces, aquí una cosa. Nosotros tenemos principalmente varias microestructuras. Entonces, tenemos una que llamamos esferoidita, perlita gruesa, perlita fina, vainita, martensita revenida y martensita. Fíjense lo siguiente. Fíjense en esta columna, ¿vale? Nos dice, las fases presentes son ferrita y ¿esta cuál es? ¿Es Fe13? ¿Alguien me lo puede decir? Es que es Fe13, esta que está acá, la que estoy colocando en cuadritos. ¿Cuál es? Eso lo vimos el trimestre pasado. Imposible que se les haya olvidado en tan poco tiempo. O, no o nunca, o es que no me ponen cuidado. Ahí, sí están, o no están. Cementinta, ¿Cuál? ¿Mentira? sí. Esa es cementita. Entonces fíjense que todas conducen a que la esferoidita es ferrita y cementita. La perlita gruesa es cementita y ferrita. Todas es lo mismo, ¿sí? Todas son exactamente igual. Pero entonces, ¿qué cambia entre ellas? Si todas es lo mismo, ¿qué cambia? Es la manera como se distribuye. La distribución en la cual ellas se presentan directamente hacen que afecte su comportamiento. Y eso afecta directamente la resistencia mecánica del material. Entonces vamos a lo siguiente.
Nosotros acá en esta imagen tenemos austenita, perdón, ferrita, ¿vale? A la izquierda. Esta es la ferrita que nosotros vimos en el microscopio en algún momento, ¿cierto? Y esta que está a la derecha es lo que tenemos como austenita. Entonces acá tenemos ferrita y acá tenemos austenita, ¿vale? En esta imagen tenemos granitos de ferrita, los blancos, que fue lo que vimos en el laboratorio, y tenemos granitos de, de perlita, de alfa más teta, ¿vale? Acá tenemos mayor presencia de perlita, ¿sí? De alfa más teta. Y tenemos unas zonas aquí como blancas, en este caso, eso es cementita como tal. Entonces, eso ¿de quién depende? La composición química. Y acá tenemos martensita, como la que obtuvimos prácticamente en el laboratorio. Y obtuvimos esa gracias a quién? Al enfriamiento rápido, ¿vale? Pero ahora una pregunta, ¿será que todos los materiales que yo enfríe rápidamente, será que forman martensita? ¿Qué creen? Así, por ejemplo, usted coge un acero cualquiera y lo está soldando y le echa un balde de agua. ¿Será Yo que? creo que no, profe, ¿Por qué? ¿De quién cree que depende eso? porque si el material está caliente, yo creo que pues da dureza, ¿no? Se endurece o Pero como sí, hay otros materiales que se debilitan, pero en general, por pierde. ejemplo, dame un ejemplo. A usted dice que, por ejemplo, yo tengo, o sea, la situación es esta, yo tengo un material, ¿cuál? Digamos ese que ustedes manejan tanto, una 36. Profe, perdón, buenas Yo- noches. Puede ser de pronto el material que se utiliza para los estampes. Si le doy más dureza, puede que de pronto se cristalice. ¿Pero a qué se refiere con cristalizar? ¿Que se vuelve qué? Más frágil, más Ajá, cristalino que le llaman, que se puede romper, sí, a la tensión puede generar una ruptura o una fisura. listo, entonces ahí digamos ahí, muy bien, ahí decimos que eso tiene fragilidad. Eso depende de la composición química, ¿vale? También Pues el ojo, porcentaje de carbono. exactamente, o sea, depende principalmente del porcentaje de carbono, ¿vale? Porcentaje de carbono es el que dicta ese cambio. Pero ojo acá, que también, o sea, nosotros cómo podemos saber eso, pues por el porcentaje de carbono sí, pero nosotros necesitamos identificar